Perfecto. Buenas tardes. En este lunes 15 de junio, no sé si se puede decir buenas tardes porque las cifras están al alza con esta pandemia. Tenemos nuevo ministro. No sé qué tan nuevo puede ser lo que va a ser, pero estamos a 7 días de que llegue el invierno, pero la sensación térmica y psicológica es que estamos ya en un tiempo muy gélido, muy helado. Acá en Santiago son aproximadamente 10 grados y mi sensación térmica es como de 6 grados más aproximadamente. La clase de hoy día, que es nuestra clase número 7, nos vamos a centrar en la gestión de unidades de información, pero específicamente dos del rubro de la educación. Una es de la educación superior, como es la biblioteca universitaria, y la otra es las bibliotecas escolares o CRA. Las bibliotecas universitarias siempre han tenido en Chile un desarrollo interesante. No es casual que el libro Golpe al Libro, de los colegas Rojas y Fernández, tributen a una biblioteca que fue desmantelada en la dictadura, que fue una biblioteca diseñada especialmente con altos estándares en la década de los 70, y que tristemente fue diezmada en los 80. Esa biblioteca cumplía con los estándares, como acabo de afirmar, enormes. Inclusive hasta el día de hoy podría decirse que esa biblioteca estaba muy bien desarrollada, muy bien aspectada, porque por primera vez se había diseñado un edificio especial para esa biblioteca que correspondía a Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. La directora, que se llamaba María Eugenia, se había formado en Estados Unidos, entonces le había dedicado mucho tiempo y mucha energía a esta biblioteca, que era la Pereira Salas. Esta biblioteca en este momento es el edificio que tiene la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, parte de los edificios que tiene esta facultad. Así que ustedes pueden darse cuenta de lo relevante que tuvo este edificio. Si ustedes quieren profundizar más sobre este dato que yo estoy dando, este libro fue liberado por la UTEM la semana pasada, así que pueden bajarlo y revisar este trabajo que fue una tesis de estos estudiantes de la UTEM, y que tuve la suerte de dirigirla. Yo fui su profesora guía y también estuve en la presentación de ese libro el año 2016, junto a nada menos nada más que Gabriel Salazar, y otro historiador muy relevante que es César Cerda. Ahí estuvimos en la Feria del Libro presentando este libro que está muy bien diseñado y además muy bien documentado, porque ellos siguieron investigando, y la tesis que yo tuve la fortuna de poder dirigirla en el año 2007, el libro es con creces mucho más de esa investigación. Pero esto que estoy contando, esto que estoy narrando, es inspiración a propósito de lo que estamos investigando. Y a propósito de la primera parte de esta clase, que tributa a las bibliotecas universitarias. En la presentación que ustedes encontrarán en el e-aula, que está desde el día viernes, como hemos venido realizando con Jorge desde hace 7 semanas, toda la presentación están disponibles 2 días antes, de tal manera de que si las clases se realizaran con normalidad, ustedes pudieran hacer las dudas y las consultas en la clase. Además se les agregó algunos videos y algunos textos, como son los estándares para las bibliotecas escolares y los estándares de las bibliotecas universitarias. En la presentación del día de hoy, en el PPT,
de la época de las siglas, así que la biblioteca universitaria ya no se llama biblioteca universitaria, es CRAI, Centro de Recursos de Aprendizaje o Investigación, o BU, como lo encontré en una presentación española, aunque si digo BU me siento fantasma, así que prefiero seguir diciendo biblioteca universitaria. Si hacemos una definición basada en la ALA, podemos decir que una biblioteca que está inserta en una universidad, sea pública o privada, confesional o no, es una combinación orgánica de personas, colecciones y edificios cuyo propósito es asistir a los usuarios en el proceso de transformar la información en conocimiento. Esta definición puede sonar un tanto pedestre y antigua, porque es de los 90, por eso investigué para la presentación que ustedes tienen disponible, y los conceptos actuales de las bibliotecas universitarias están pensadas más bien como un servicio, y no cualquier servicio. Estamos hablando de que es un servicio de apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación. Y yo me atrevo a decir, bajo la realidad que estamos viviendo en Chile, de vinculación con el medio. Cada vez la vinculación con el medio, que hace 10 años atrás se denominaba extensión, se torna muy relevante, por algo es un indicador de acreditación de las universidades, y las bibliotecas no están ajenas a este proceso, que es cómo la organización se relaciona con el entorno. La biblioteca no solamente se debe a los usuarios internos, llámese académicos, funcionarios, estudiantes, sino también a la comunidad en la cual está inserta. Y en eso podemos afirmar que la SIBUPLA, Sistema de Biblioteca Universitaria de la Universidad de Playa Ancha, y la universidad en sí, se han vinculado de manera sistemática con el entorno. Yo puedo sentirme muy orgullosa de ello. Y por algo también existen proyectos que quieren potenciar justamente esa vinculación, esa relación de la universidad, no solamente a nivel académico, sino también de los estudiantes. Los proyectos están vigentes ahora. De hecho, fueron lanzados la semana pasada, el día viernes 12, por si les interesa realizar algún proyecto. Revisen la noticia, vean la grabación Zoom, en donde fue presentado las características de este proyecto 2020 para vinculación con el medio. Siempre con la línea de las bibliotecas universitarias, tenemos que decir que las bibliotecas de la universidad, aunque suene de una evidencia o una perogrullada, algo muy básico, van a depender de la universidad. ¿Qué quiere decir eso? Que van a depender de la cultura organizacional de esa universidad. Bajo la mirada sistémica, la biblioteca es un subsistema de la universidad. Por tanto, si la universidad es confesional, cuando hablamos de universidad confesional, es cuando hablamos de universidades que tienen algún credo religioso, por ejemplo, la Universidad es Católica, la Universidad de los Andes. Obviamente que el tipo de biblioteca va a tributar esa cultura. Si la universidad es laica, obviamente que los servicios de la biblioteca tributarán a ello. También podemos hablar de que las bibliotecas deben ser abiertas, dinámicas y adaptables a nuevas situaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que mejor ejemplo que lo que estamos viviendo ahora. Las bibliotecas, la universidad y por ende nosotros, los sujetos que trabajamos en la universidad, tenemos que estar disponibles y adaptarnos a este nuevo contexto de la pandemia. Las clases que estamos teniendo, por ejemplo, no son e-learning, bajo ningún principio, porque ese tipo de clases son clases que están planificadas bajo esa modalidad. Y son planificadas con mucho tiempo de antelación, aproximadamente 8 meses, para que el texto que está colocado, la materia, la forma de presentar los contenidos ha sido diseñada especialmente para ese fin.
nuestras clases, las clases que estamos realizando, son contingentes. Nunca fueron diseñadas para este objetivo. Pero al estar de manera abierta y adaptándonos a esta nueva situación, hemos tenido que hacer estas clases híbridas. Estas clases que por un lado son sincrónicas, pero al ser grabadas se tornan asincrónicas y ustedes las escuchan en su casa o en cualquier contexto. Pero hay harto de contingencia en lo que estamos realizando. Y también hay que pensar en una serie de bemoles que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con el contexto que cada profesor está teniendo en su realidad. Yo estoy haciendo esta clase desde Santiago, desde la comuna de Santiago, con una conexión bastante antigua que no va a ser modificada en bastante tiempo. Entonces, gracias a Jorge, las clases ustedes pueden tenerlas grabadas porque yo no puedo grabarla por la baja conexión que tengo. Antes de seguir lo que estoy hablando de las bibliotecas, yo decía que las bibliotecas dependían de la universidad, pero también es bueno recordar que eso tributa a una materia que vamos a ver en profundidad en planificación estratégica, pero que voy a recordarla. Cuando estamos hablando de que tributa a la cultura organizacional de la universidad, pero también a su naturaleza, estamos hablando de la misión de la universidad. Y por tanto, la misión de las bibliotecas universitarias tiene que ser coherente a la misión macro, es decir, al sistema en el cual está inserta la biblioteca universitaria. Y si uno revisa los estándares de las bibliotecas universitarias, como se los sugiero al final de esta presentación, nos daremos cuenta que el estándar número 1 habla justamente de la importancia de la misión y de la visión. De hecho, esos estándares los miro ahora, fueron revisados por segunda vez el 2003, y considero que esos estándares están muy bien hechos. Yo hace 17 años encontraba que sí, que eran interesantes, pero a la luz de la experiencia de las clases y también de la experiencia profesional, me doy cuenta, y bajando de la soberbia, porque a veces uno cae en la soberbia, y la soberbia es ciega y también ignorante, rectifico y puedo afirmar que esos estándares fueron realizados por un equipo de bibliotecólogos con alta experiencia en gestión, cada uno era director de su biblioteca, pero también con mucho conocimiento bibliográfico. Si ustedes revisan la bibliografía que es de esa época era la mejor que tenían disponible. Mucha bibliografía en inglés, y que parte de esos directores que trabajaron con los estándares es gente de la talla de María Eugenia Lolier, que después estuvo haciendo clases en la Universidad de Playa Ancha, hasta el 2010 específicamente, y ella fue formada en Estados Unidos. Atilio Bustos, que era el director de la Biblioteca de la Católica del Paraíso, y que después estuvo trabajando en la Adolfo Ibáñez, y otra bibliotecóloga con alta experiencia en gestión en biblioteca universitaria, Jimena Sánchez Taforelli, que era en ese momento directora de la biblioteca de la UTEP. Todos esos gestores en bibliotecas, todos esos directores de bibliotecas, más todos los que forman parte del CABID, que es la Comisión Asesora de Bibliotecas e Investigación, del CRUCH, del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, trabajaron en ese documento. Y ustedes se preguntarán por qué no se ha actualizado esos estándares. Es que básicamente en este momento
el 60% de los puestos de los directores de bibliotecas no están siendo ejercidos por bibliotecólogos, son otros profesionales. Eso influye. Y también cada universidad en este momento tiene distintas realidades, por tanto ponerse de acuerdo para hacer un texto de la potencia de lo que yo estoy mencionando, cuesta muchísimo. Porque son diferentes realidades, no es la realidad de la UPLA, no es la realidad de la Universidad de la Frontera, no es la realidad de la Universidad de Talca, etc. Entonces, después de hacer este panegírico en relación a los estándares, para que ustedes después los revisen, me los puedan comentar, les tengo que reiterar que la misión independiente de la organización tiene que determinar la evolución y los perfiles de la organización. Y en este caso, de la universidad y por ende de la biblioteca universitaria. La misión dice quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde nos dirigimos. Es declarativa de las intenciones que tiene la organización para delimitar su perfil y una posición determinada. Por eso, cuando yo afirmaba hace unos minutos que el tipo de biblioteca universitaria depende de la universidad, quiere decir que depende de la misión que tiene dicha organización. Siempre con esta dinámica de los desafíos que tiene la biblioteca universitaria, en el PPT que ustedes tienen, tributa Bauman. Dice que las bibliotecas universitarias están inmersas en lo que este filósofo de origen polaco, pero durante muchos años afincado en Gran Bretaña, por tanto él se sentía también híbrido, inglés, hablamos de modernidad líquida. Y yo me voy a permitir una licencia para hablar de Zygmunt Bauman y de un texto que tengo en mi mano en este momento, de la editorial Katz, que es una entrevista que se le hizo en España, que se llama Múltiples culturas y una sola humanidad. Y aquí el periodista, que se llama Daniel Gamper Sánchez, le pregunta: profesor Bauman, usted afirma que nuestra época es la de lo líquido, que vivimos en la modernidad líquida. ¿Por qué? Y Bauman dice: el término posmodernidad fue un nombre provisional para expresar el sentimiento de que nuestra sociedad ya no es como la sociedad moderna. No dice nada, solo dice que la modernidad ya no existe, pero no dice nada sobre lo que es este nuevo estado. Durante mucho tiempo intenté captar los rasgos característicos de esta época. Y así surgió el concepto de lo líquido. Es un concepto positivo, no negativo, y sirve para designar lo que es esta época. Como dice el diccionario, lo fluido es una sustancia que no puede mantener su forma a lo largo del tiempo. La modernidad consiste en la modernización obsesiva y compulsiva. Si se detiene la modernización, desaparece la modernidad. Una modernidad sin modernización es como un viento, que no se mueve, o un río, que no fluye. Sin embargo, en lo que yo amo, la modernidad sólida, ya desaparecida, existía la ilusión de que este cambio modernizador acarrearía una solución permanente, estable y definitiva de los problemas, de modo que ya no serían necesarios más cambios. El cambio es entendido como el paso de un estado imperfecto a uno perfecto. Y el estado perfecto se define desde el Renacimiento como la situación en que cualquier cambio solo puede ser para peor. Fin del desarrollo, fin del movimiento. Todo es perfecto cuando se da la utopía, en que todo el mundo repite una tras otra la misma rutina. Así, la modernización en la modernidad sólida transcurría con la finalidad de detener la modernización, de alcanzar un estadio en el que fuera prescindible cualquier modernización ulterior. Pero la modernidad líquida seguimos modernizando, aunque todo lo que hacemos lo hacemos hasta nuevo aviso. Ya nadie piensa en la perfección, ni existe la idea de una sociedad perfecta
en la que nos sea necesario mantener una atención constante, una reparación y una reforma constante. Nos limitamos a resolver un problema acuciante del momento, pero no creemos que con ello desaparezcan los futuros problemas. Cualquier gestión de una crisis crea nuevos momentos críticos, y así en un proceso sin fin. En pocas palabras, la modernidad sólida fundía los sólidos para moldearlos de nuevo y así crear sólidos mejores, mientras que ahora fundimos sin solidificar después. Esta cita un tanto larga es mi homenaje a este autor que yo admiro muchísimo y que generalmente lo menciono en las clases de relaciones humanas, pero también en las clases de gestión y también en ética, porque tiene un texto muy potente que es Ética Postmoderna. Les recomiendo, si no han leído a Bauman, que lo hagan, porque es uno de, pese a que murió, sigue siendo uno de los cerebros más privilegiados del siglo XX, a mi juicio. Y esto que estoy comentando, esto que estoy leyendo, tributa a esta serie de características en las cuales las bibliotecas universitarias están inmersas, que es la modernidad líquida. Otro tópico que tenemos que revisar en esta presentación son los cambios en el ámbito académico. Cuando hablamos de ámbitos en el cambio académico, tiene que ver, por ejemplo, en la realidad chilena, la acreditación de las universidades y la acreditación de las carreras, que es un proceso que se realiza cada cierto tiempo, dependiendo de la cantidad de años que logre la universidad. 7 años es el máximo para una institución, y un mínimo generalmente es de 2 años. Pero cuando hablamos de proceso, quiere decir que se adjudica la acreditación y tenemos que estar constantemente preparándonos para la futura acreditación, la que está en el porvenir. Ese es uno de los cambios en el ámbito académico. También tiene que ver con el modelo que instaló el ex CONICYT, hoy Agencia Nacional de Investigación, ANI, que tiene que ver con el capitalismo cognitivo, con la producción de papers, y que de una u otra manera las universidades se instalan en una lógica productivista. Se contratan a investigadores con un perfil que tiene que ver justamente con levantar proyectos, publicaciones, formar parte de los comités de los posgrados, dejando de lado un poco, o bastante, el pregrado. Entonces, esa lógica está instalada desde hace 15 años y tiene que ver con los cambios en el ámbito académico que repercuten en la biblioteca universitaria, reforzando el rol que hace esta unidad de información en la investigación como tal. Algo que no debemos olvidar y que lo estamos viviendo, producto del COVID, tiene que ver con la escasez de recursos económicos y humanos, los nuevos modos de investigar, estudiar y comunicar. Ya conversé en relación al modelo instalado por la ANI, o ex CONICYT. Si nos centramos en los servicios de las bibliotecas universitarias, tenemos que recordar de manera permanente que ya no son las colecciones ni los servicios, sino que son los usuarios, ustedes, como estudiantes, los académicos, los funcionarios no académicos y también la gente que está en el entorno, si lo vemos desde la óptica de la vinculación con el medio. Por tanto, los servicios que tienen que estar siempre presentes en la biblioteca universitaria son el apoyo documental, la información siempre oportuna, la formación, que tiene que ver, por ejemplo, con las competencias informacionales que tienen que dotar a toda su comunidad, el asesorar a esta comunidad y colaborar, sobre todo colaborar. Eso tiene que ver fuertemente con
con la vinculación interna y externa. Yo puedo reiterar que la directora actual de la biblioteca de la UCA tiene un perfil justamente colaborativo. Y gran parte de la buena imagen que tiene la biblioteca de nuestra universidad es el perfil que tiene Carmen Gloria. No es casual que haya sido denominada hace 2 años presidenta del CABID, que es la comisión que yo mencioné al inicio de esta clase. Si ustedes se dan cuenta, clase a clase yo voy mencionando el quehacer de algunas colegas. Uno tiene que reconocer el trabajo que hacen las otras personas. Uno tiene que reconocer el buen trabajo, independiente si esas personas son cercanas o no a nosotros. Yo en la clase anterior hablé del trabajo que hacían en las bibliotecas públicas Sabina Galvez, mencioné a Lucía Bello, hablé de Paola Zúñiga. Acá, en el caso de las bibliotecas universitarias, yo estoy mencionando el trabajo que está realizando Carmen Gloria, pero también puedo hablar del trabajo que hace Claudia Gilardoni, egresada de la UPLA, en la Universidad Adolfo Ibáñez. Puedo hablar del trabajo extraordinario que está haciendo el equipo de bibliotecarios en la Católica de Santiago, y también, ¿por qué no decir, el buen trabajo que hacen los bibliotecólogos en el DUOC? El DUOC, sin ser biblioteca universitaria, cumple con estándares extraordinarios. De hecho, no es casual que el DUOC haya obtenido, por concepto de acreditación, 7 años. Yo les acabo de decir que el máximo de años para acreditar una institución es esa cantidad que acabo de mencionar. Y parte de ese resultado meritorio se debe al trabajo de los bibliotecarios del DUOC. Estos bibliotecarios han hecho durante los últimos 7 años un seminario internacional que se llama Innovatix, en donde en torno a una temática tecnológica, pero con betas sociales, invitan a toda la comunidad nacional, de manera gratuita, a escucharlo. Quienes financian esta actividad son ellos, es el DUOC, en alianza con la Católica, la Pontificia Universidad Católica y la Biblioteca de Santiago, para que tenga mayor cobertura. Entonces, en estos años hemos hablado de conceptos como tercero espacio, tecnología, marketing, distintas temáticas, pero con énfasis tecnológica. Muy buenos invitados, muy buena organización, muy buena logística, inclusive mejor que la realizada por el Congreso de Bibliotecas Universitarias de la Universidad de Chile. Esa es al menos mi impresión del último congreso que se realizó en enero de este año. Y eso tiene que ver con el trabajo colaborativo de estos bibliotecólogos del DUOC. Así que mi homenaje de esta clase es a todos los bibliotecólogos que estoy mencionando, pero también al equipo de los bibliotecólogos, tanto que están en Santiago como en regiones. El DUOC tiene una política de recursos humanos en que cada sede tiene un bibliotecólogo, e inclusive, como lo dije en referencia, también contratan a un segundo, pero con perfil de referencista. Les comento eso porque si ustedes quieren hacer una prepráctica, una práctica profesional, el DUOC es un muy buen lugar para realizarla. Ahora nos vamos a centrar en lo que necesitan las bibliotecas universitarias. Esta información está ubicada, editada en el PPT, y dice que es antes del COVID.
Por tanto, esa era la realidad que tenían las bibliotecas universitarias antes de la pandemia. Una biblioteca universitaria necesita un personal bibliotecario suficiente, formado y motivado. Eso es importante, el tema de la motivación. Sobre todo cuando las personas optan por irse y dejan el puesto vacante, y sobre todo el perfil. Hay gente altamente competente que, por ejemplo, después de un MESESUP, que son los proyectos de mejoramiento de la calidad de educación superior, pasado un cierto tiempo de años, cumplen con la cantidad de tiempo para estar en la institución y son llevados a otra institución por mejores sueldos. Eso es un costo que las universidades, sobre todo las que becaron a ese profesional, lo asumen, pero ¿qué pueden hacer en relación a que el profesional opta por irse por mejores sueldos? Tiene que ver con motivación. A él lo motiva más el cambio, salir de esa zona de confort. Y además, ¿por qué no decirlo?, el tema económico. Entonces, estamos hablando que necesitan las bibliotecas, personal bibliotecario suficiente, formado y motivado, y este comentario yo lo hago en relación al tema de motivación. No es menor necesitar presupuestos, es fundamental tener presupuestos adecuados, pero en este momento ya sabemos que los presupuestos se van a reducir ostensiblemente este año y al menos los 2 próximos años. Necesitamos colecciones híbridas, tanto digitales como analógicas. Yo no soy partidaria de que solamente sean digitales. Yo considero que las bibliotecas tienen que preservar colecciones en papel y otros soportes. Necesitamos, como bibliotecas universitarias, infraestructuras, no solamente instalaciones, equipos adecuados y tecnología que se esté constantemente renovando. Por ejemplo, en este caso, la Universidad Alberto Hurtado, en plena pandemia, acaba de cambiar su software. Una decisión bastante osada, porque la gente trabajó desde sus casas con un alto nivel de presión, pero hicieron la conversión a un software que se llama Alma. La decisión la tomó su directora, que es otra colega muy reconocida a nivel nacional e internacional, Patricia Ortiz, y pese a la contingencia, el trabajo llegó a buen puerto. La última parte de esta clase, dedicada a las bibliotecas universitarias, vamos a hablar de las tendencias en las cuales están inmersas las bibliotecas universitarias, y estas tendencias tienen que ver con el mapeo del entorno. Y por eso nos vamos a dedicar algunos minutos para profundizar. Una de ellas es conocer muy bien a nuestros usuarios. ¿Y cómo los conocemos? A través de los estudios. Y por qué no decir a través de planes de marketing. Es bueno conocer e investigar cuáles son las necesidades reales y no declaradas de nuestros usuarios. En la presentación hablamos de dos conceptos que vienen del anglo, que son engagement, que tiene que ver con el compromiso o la fidelización que podemos lograr con nuestros usuarios, y la gamificación. Pensar en diseñar servicios en torno a los videojuegos. Esto no es nada nuevo bajo el sol, lo están realizando bibliotecas como la de la Universidad de Santiago. La Universidad Católica también tiene un programa desarrollado, cuya primera bibliotecaria que desarrolló ese trabajo se llama Dinar Mijo. Pero en la UPLA ha costado poder desarrollar servicios vinculados a la gamificación, pese a que un ex estudiante, hoy colega,
se ganó un proyecto y trató de potenciar ese proyecto haciendo una vinculación con la biblioteca de la UPLA. Yo creo que también tiene que ver con la cultura organizacional y tiene que ver con los liderazgos. Pero ustedes que en 3 años más van a estar en el mundo del trabajo y que forman parte de una generación que está inmersa en los videojuegos, pueden diseñar servicios y otros mucho más innovadores. Aquí yo estoy poniendo solamente 2 ejemplos. Es interesante que como tendencia revisar la integración con los docentes y con los informáticos y usar las redes sociales, pero usarlas de manera potente. Ahora con la pandemia las redes sociales se han vuelto cada vez más poderosas y más utilizadas. Yo creo que es interesante aplicarlas, pero con una línea editorial que sea de la biblioteca y por ende de la universidad. Se hace necesario, es urgente, es perentorio optimizar los recursos, sobre todo los económicos y los espaciales. Va a suceder después de la pandemia que tal vez se reduzcan los espacios, porque las organizaciones, no solamente las bibliotecas universitarias, se dieron cuenta de que la gente puede trabajar desde su casa. Entonces, yo creo que se va a instalar una cultura híbrida de turno, en donde las personas van a ir a la organización en una semana a trabajar y la otra van a estar en su casa. Esto no es nada nuevo. Varias instituciones norteamericanas, como los bancos, por ejemplo, no me acuerdo el nombre del banco, pero tiene instalada esa modalidad de que en una semana van los trabajadores a trabajar físicamente y la semana restante se quedaban en su casa. Eso era antes de la pandemia, ahora con mayor razón. Y esto lo estoy comentando en relación a una política de optimización de recursos espaciales. El banco que me había olvidado de su nombre es el Citibank. El Citibank ha implementado esta política desde que se expandió a distintas filiales, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Es parte de su cultura organizacional. Por eso en el perfil de cargo se pide que obviamente hablen inglés, que sean muy dúctiles y que su perfil sea eminentemente tecnológico. Ellos no usan Zoom para reunirse, por si acaso, utilizan otro soporte. Los recursos humanos, y es la última parte que vamos a revisar vinculada a las bibliotecas universitarias, tenemos que tener muy presente los desafíos que tiene la propiedad intelectual para las bibliotecas universitarias y tener una mirada estratégica en relación al crecimiento de los repositorios institucionales. Por ejemplo, las publicaciones de artículos y las tesis. No todas las bibliotecas universitarias tienen repositorio. Por ejemplo, la UPLA no tiene repositorio, pero la Universidad de Chile sí tiene un muy buen repositorio. Y eso es parte del trabajo extraordinario que hace el SISIB, el Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas, que articula a los distintos servicios bibliotecológicos que tiene la Universidad de Chile. Vamos a dejar la clase de las bibliotecas universitarias hasta ahora, vamos a ir a un descanso y
retomamos con bibliotecas CRAN. Muchas gracias. Ya, Jorge,